Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea Ciudad Aeropuerto, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, GTD, tecnología para simplificar tu vida, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Upago, tus cobros en línea, Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es día miércoles 15 de mayo del año 2024. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Muy buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Buenos días. Oye, en mi ausencia, no sé si lo alcanzaron a comentar, pero quería comentar brevemente, y este tema yo sé que a Matías le va a interesar, o ya tenemos nuestra entrevista y lo hacemos después. No, parece que tenemos a nuestro entrevistado, así que después vamos a hablar de los flacos, ahí les cuento por qué. Y está en línea, está con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro Marcel, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ministro, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ministro, a ver. Proyecciones de crecimiento al alza. Sí, pero básicamente el informe de ayer es un informe claro, que corrige a la baja variables que es bueno que bajen, porque siempre en las variables económicas hay algunas que no es bueno que bajen, sino que deberían subir, pero en este caso hay variables que bajan, que tienen que ver básicamente con déficit, con algunos puntos de tensión, pero finalmente los números parecen ser buenos y parecen converger hacia metas planteadas previamente. Efectivamente, bueno, hemos tenido un comienzo de año en materia fiscal. Finalmente bastante normal, porque hemos pasado varios años de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, y este año básicamente se han ido afirmando las perspectivas de crecimiento para la economía. Eso es positivo también para los ingresos fiscales. Y lo otro, la novedad importante que hemos tenido, por supuesto, es el aumento del precio del cobre, que ha sido muy significativo, sí, y que de acuerdo a todos los analistas del nivel exacto, ¿cierto?, que se alcance, aparentemente vamos a tener varios años de precios bastante más favorables. Así que eso para los ingresos fiscales es bueno para el país, y también nos ayuda a reducir las presiones sobre el tipo de cambio, que ¿cierto?, llegamos a tenerlo muy cerca de los 1.000 pesos, ahora estamos bastante más abajo. Y sin duda, y eso también es bueno para reducir las presiones inflacionarias. Sin duda una gran ayuda. Lo último por mi parte en este tema al menos. En todo caso, parece que vamos a estabilizarnos en torno a una deuda del 45% del PIB. Eso Chile, ¿es sustentable? Claro, Chile no nos deja muy expuestos, porque nosotros no hace demasiados años teníamos menos del 30%. ¿Eso no nos deja muy vulnerables, ministro? Sí, bueno, especialmente los años de la pandemia, fueron años de un fuerte endeudamiento fiscal. Desde estallido en adelante, digamos. Desde el estallido en adelante. Eso se ha moderado significativamente, y el 45% que usted cita es el límite prudencial que se fijó en la regla fiscal, ¿no?, para complementar la regla fiscal. Pero actualmente estamos más bien cerca del 40%, y las proyecciones que tenemos, que entregamos ayer, mantienen ese nivel para los próximos años. Entonces, en realidad nos estamos manteniendo saludablemente por debajo de ese límite. Eso es bueno, porque como usted señala, tuvimos 15 años de aumento continuado de la deuda pública en relación al producto. Eso, por supuesto, significa que hay que destinar una proporción mayor de los ingresos a pagar intereses, y si cierto, no
no lo frena, también comienza a atentar contra el riesgo país. Así que eso ha sido en general bastante valorado. Llama la atención de que durante el actual periodo de gobierno solo tuvimos una baja de calificación de riesgo muy al comienzo, derivado de la situación que hubo en el 2021, y de ahí en adelante hemos tenido bastante apoyo de los observadores externos, analistas, justamente por mantener la disciplina fiscal. Ministro, usted hace mención, estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hace mención al cobre, al precio del cobre, y cuando revisamos nuestra historia para atrás estamos bastante amarrados al cobre y a su devenir, que es internacional. Estamos frente, o qué le dicen los expertos que están todo el día sobre esto, la posibilidad de un superciclo como los que hemos vivido, y si es así, más allá del ministro de Hacienda que es hoy día usted, ¿cómo se proyecta que si en 20 años más miramos un eventual superciclo, un muy buen ciclo del cobre, cómo debiera aprovecharse, en qué debiera aprovecharse si tenemos este beneficio exógeno, que no lo manejamos nosotros? Claro. Bueno, yo creo que hay que enfatizar de que en realidad la economía chilena, claro, por supuesto la minería es un sector muy importante, pero a veces en el imaginario colectivo ese peso es aún mayor. Los ingresos provenientes del cobre en promedio representan más o menos el 7% de los ingresos fiscales. Si lo miramos por el lado de actividad, el 10% del producto, y donde las exportaciones donde es cercano al 40%. Lo que pasa es que el precio del cobre es muy volátil. Entonces eso hace que todas esas cosas, la actividad, la balanza de pago, los ingresos fiscales, estén muy expuestos a esa volatilidad. ¿Ya? Hecho esa aclaración, si vamos a tener un periodo más largo de precios favorables del cobre, tenemos que pensar en reinvertirlos en aquellas cosas las cuales nos van ampliando nuestra base productiva a futuro. Y entre eso, ¿cierto?, se encuentra el desarrollo de nuevas industrias como el hidrógeno verde, las energías renovables, el mismo desarrollo del litio. Todo eso, ¿cierto?, nos ayuda a ir ampliando nuestra base productiva, aumentar nuestra productividad en el largo plazo, y también hacernos un poco menos dependientes del cobre. Ministro, evidentemente aquí de fondo está cómo reactivar la economía y, como dice usted, hacerla menos dependiente de los ciclos externos, de la minería, y que haya un crecimiento sostenible hacia adelante. Si bien con el precio del cobre se está en un 2,7, que es en el rango alto también de las proyecciones que estaba haciendo el Central. Pero se ha estado conversando y discutiendo mucho sobre el rubro de la construcción y las palabras del presidente, que han sido bien críticas a la banca por lo que el presidente considera que es un apoyo insuficiente al sector inmobiliario de la construcción. Habló de que no fueran tan coñetes, los llama ayer a ser menos pesimistas respecto del rumbo de la economía. ¿Usted comparte esa apreciación del presidente en sus palabras hacia la banca? Yo lo primero que diría es que en general respecto de lo que es el comportamiento del crédito en la economía, es muy dependiente, o sea, responde a cuestiones de carácter más bien regulatorio que van cambiando. Hemos tenido particularmente en el 2022-2023, tuvimos una política monetaria muy restrictiva para bajar la inflación. Sí. Eso obviamente incide sobre las tasas de interés, sobre el acceso al crédito. Ministro, tengo la impresión que el ministro se está... Ministro, tengo la impresión que usted se está moviendo, entonces en un par de oportunidades hemos perdido la señal y ahora en el último minuto la perdimos bastante fuerte. Ya. ¿Pero ahora me escucha bien? Ahora sí. Ahora sí, ahí está de regreso. Entonces nos estaba explicando cuáles son las condiciones bajo las cuales opera la banca. Claro, o sea, el crédito en la economía responde
en parte la política monetaria, ¿cierto? Porque es la manera a través de la cual la política monetaria se transmite a la economía. Si las tasas de interés están altas para frenar la inflación, eso va a disminuir el acceso al crédito, va a disminuir la demanda, y por esa vía se traduce en menores presiones inflacionarias. También hemos tenido en los últimos años mayores requerimientos de capital a la banca, producto de la aplicación de las normas de Basilea III. ¿Ya? Esos factores, por supuesto, han influido en el comportamiento del crédito. Ahora, aún así, por supuesto, los bancos tienen ciertos márgenes dentro de los cuales se pueden mover, y es interesante el contraste entre Banco Estado, que optó por ser más contracíclico y el año pasado aumentó su volumen de crédito respecto de otros bancos que han sido más restrictivos. Ahora, ¿por qué esos bancos fueron más restrictivos? Como mencionó el presidente ayer, si nos vamos a comienzos del 2023, vamos a ver que los bancos tenían una visión muy negativa sobre las perspectivas de la economía. Así como ahora comentamos, ¿cierto?, las cartas a los accionistas en los balances. El año pasado, particularmente los bancos fueron muy negativos, anticipando la posibilidad de una crisis. Ministro, lo estamos perdiendo de nuevo, ministro. Ministro, lo estamos perdiendo. Estamos con el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, que está en desplazamiento aparentemente. Ahí lo perdimos definitivamente. Ahora sí que no quedó margen. Sí. Ahora sí que no quedó margen. Porque además estábamos un poquitito en el si bien es cierto, no es menos cierto. Claro, o sea, entonces... describiendo sí. cuáles son Claro, las condiciones como de regulación y de mercado bajo las cuales funciona el otorgamiento de crédito, pero también haciendo la diferencia de por qué algunos toman como opción otorgarlo. Claro. Versus Ministro, lo tenemos de vuelta. Ahí, ministro, hacía la comparación entre Banco Estado y el resto de los bancos de la plaza que han sido más restrictivos. Más restrictivos porque tenían una visión mucho más negativa de la economía de lo que realmente ocurrió. Y ahora que ya vemos que la situación se ha ido normalizando, que está más despejado el panorama, es obviamente un buen momento para actualizar esa visión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el crédito se restringe especialmente en sectores que son más intensivos en capital de trabajo, como el sector de la construcción? Claro. Bueno, lo que ocurre ahí es que la propia restricción del crédito empeora el desempeño de la industria inmobiliaria, de la construcción, como pagadora, y van aumentando la morosidad, los impagos, entonces nos forma como en una cosa que se va retroalimentando. Pero una cosa es ser coñete y otra es ser extremadamente prudente. Yo podría interpretar que lo que está diciendo es que los bancos están siendo demasiado prudentes, que es distinto que ser coñete. Claro, o sea, en el fondo su percepción de riesgo, por lo menos durante el año pasado, fue mayor a lo que realmente justificó el comportamiento de la economía. Entonces, bueno, ahora ya a medida que ya se va despejando el panorama, creo que es un buen momento para que eso cambie y se vaya manifestando también el comportamiento del crédito. ¿Pero son coñetes o no son coñetes los bancos? Que dependen tanto del capital de trabajo. Lógico. No, por supuesto hay sectores y efectos, lo que usted plantea son los efectos de retroalimentación, en que finalmente le cortan la línea de crédito y no puede pagar y no pueden cumplir compromisos, y está todo el tema de la emisión de las boletas de garantía o de las garantías, y empieza a producirse una cadena muy compleja, en que también el Estado eventualmente podría hacer algo respecto justamente a la exigencia de garantía. Pero en ese sentido, para ponerlo en simple, ¿los bancos están siendo coñetes o están siendo prudentes? No, yo no prefiero no entrar en el juego de los adjetivos. No, pero lo usó el presidente, que es su jefe. Creo que tuvieron una percepción de riesgo excesiva el año pasado, y creo que ahora deberían, me imagino que están revisando esas percepciones y probablemente veamos un comportamiento bastante más favorable del crédito. Ahora, eso ya, de partida uno pensaría que los bancos que se dediquen a ganar la plata prestando plata debieran ser los más interesados en
en reactivar el crédito. Entonces, por eso uno dice, ¿por qué la crítica? Y sobre todo si uno mira las últimas cifras que parecían indicar como algunos brotecillos verdes, por lo menos en la encuesta de créditos bancarios del primer trimestre de este año, la que publica el Central, mostraba que las condiciones de crédito más estrictas en la banca en general, el porcentaje de bancos que reportaban condiciones de crédito más estrictas estaba disminuyendo para construcción, para inmobiliario. O sea, la cosa se estaba empezando a mover. Entonces, por eso a uno le llama la atención también la crítica al sector bancario. Sí, yo creo que en los últimos par de meses hemos visto movimientos interesantes. También en materia de tasas de interés, es más clara la baja de tasas de interés para crédito comercial, para crédito consumo, no tanto para el crédito hipotecario. Entonces eso poco a poco va indicando que vamos moviéndonos en la dirección correcta. Ahora, eso, entonces yo diría hay que tener confianza en que finalmente nuestro sistema bancario va a poner al día el lugar tan importante que ocupa en el funcionamiento de la economía. Una forma de mirar es que si los bancos comerciales, los bancos privados fueron muy conservadores al momento de mirar las proyecciones económicas, y usted dice, bueno, es el momento a lo mejor de corregirla, pero la otra forma de mirarla es quién fue expansivo, que es Banco Estado. No sé si ustedes revisaron la cartera de morosos, cómo está, si está en niveles adecuados y si es lo que uno esperaría para el sistema bancario en general. Sí, bueno, Banco Estado de partida tuvo resultados muy positivos en 2023. De hecho, Banco Estado está aumentando el traspaso de utilidades al fisco este año. Pero en términos de morosidad, la cartera de Banco Estado tiene un grado algo mayor de morosidad por el perfil de sus clientes, porque tiende a atender una proporción mayor de personas de ingresos más bajos, de pymes, pero Banco Estado ha funcionado bastante bien. Ahora yo creo que lo que hay que mencionar respecto de la banca es que en los últimos 2 años, 2022 y 2023, debido al aumento de la inflación, la banca tuvo utilidades récord. Tesorería, sí. Eso, cierto, en buena medida quizás responde algo a lo que planteaba Consuelo, en el sentido de que es cierto que los bancos ganan plata prestando, pero en los últimos 2 años parte importante de sus utilidades más bien provinieron del hecho de que la inflación estuviera más alta y, como sabemos, esto no se paga intereses por las cuentas corrientes. Hay cierto, es normal que en periodos de mayor inflación la utilidad de la banca aumente. Ahora que la inflación ya ha bajado, eso que planteaba Consuelo se va haciendo mucho más importante. Claro, surge más la necesidad de hacer la pega. Claro, de los créditos. Pero para la pandemia y situaciones complejas, ¿se flexibilizaron ciertas exigencias? ¿Hubo cierta apertura a que los bancos fueran, a incentivar a que los bancos tuvieran una política crediticia un poco más abierta? Dada la situación, ¿no es razonable pensar en medidas transitorias en esa dirección? Sí, bueno, durante la pandemia se hicieron 2 cosas. Por un lado, el Banco Central entregó liquidez al sistema a un costo extraordinariamente bajo, en función del comportamiento del crédito de los bancos. Y por otro lado, el gobierno estableció programas de garantía, especialmente focalizados en pymes, para facilitar el crédito hacia ese sector. De esas 2 cosas, la política del Banco Central ya concluyó para todos los efectos prácticos, pero los programas de garantía siguen operando, se han ido actualizando, y de hecho ahora deberíamos en los próximos días ya poder promulgar la ley sobre endeudamiento y otras materias que extiende los plazos y flexibiliza más las líneas de FOGAES para la construcción y para el crédito hipotecario. Así que en el fondo ese instrumento del uso de las garantías sigue estando vigente. En esa misma ley también
se establece un programa de garantías para que personas altamente endeudadas puedan refinanciar su deuda. Eso también es útil para la microempresa. Así que es un instrumento que sigue vigente y, por supuesto, ahora uno tiene que irlo focalizando más donde están los mayores cuellos de botella, como es en este caso el sector de la construcción inmobiliario, donde durante el último año y medio hemos aplicado 6, 7, 8 medidas especiales. Nos queda ahora la que se anunció en ENADE, que es este programa de subsidio especial para viviendas hasta 3.000 UF. Sí. Así que seguimos en esa línea. Tenemos todavía bastante batería de instrumentos para ayudar a que especialmente el sector de la construcción se ponga al día en esta recuperación. Ministro, y hablando de los proyectos que están en línea y que son relevantes, está este grupo de leyes, este paquete de leyes que se acordó con los presidentes de ambas cámaras el viernes pasado, de leyes económicas, que la idea es tramitarlas de aquí a antes que empiece la discusión de la ley de presupuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de ese paquete en términos generales y por qué no se incluye la madre de todas las leyes, que es la reforma tributaria? Sí, bueno, tuvimos el viernes pasado una reunión muy constructiva con las mesas de las dos cámaras para buscar un acuerdo en este tema que había planteado ya el presidente de ENADE. Hubo una muy buena recepción de la presidenta de la Cámara, el presidente del Senado, para 19 proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, más otros 2 que se ingresarían dentro de los próximos 30 días. Todos ellos tienen que ver con el pacto fiscal, tienen que ver con las medidas de impulso al crecimiento, de reforma del Estado y de cumplimiento tributario que están dentro del pacto fiscal, y están distribuidos más o menos en partes iguales entre temas puramente fiscales, impulso a la inversión, simplificación o racionalización de permisos y reforma del Estado. No está en la reforma del impuesto a la renta, porque ese es un tema que nosotros en la mesa que constituimos para el pacto fiscal, solamente el Ejecutivo ahí se comprometió a un proceso para generar este proyecto. Entonces no queremos abusar, ¿cierto?, de la idea de que ahí se produciera un acuerdo. El tema de impuesto a la renta no tuvo el mismo estatus de acuerdo que el resto. Y sabemos que es un tema que... ¿Eso significa que se renuncia a ese proyecto, ministro? ¿Se renuncia a ese proyecto? No significa que se renuncie. El presidente en la misma reunión del viernes lo señaló, pero no lo incluimos en el fast track porque nos parece que digamos las aproximaciones políticas a este tema no dan como para pedirle al Congreso que lo apruebe de aquí a septiembre. Ahora nosotros vamos a ingresar ese proyecto una vez que estemos un poco más avanzados en cumplimiento tributario. Decidimos desfasarlo un poco de cumplimiento tributario porque la discusión pública se está confundiendo mucho una cosa con la otra. O sea, es muy distinto que el que los contribuyentes paguen lo que corresponde a subir los impuestos o a modificar los impuestos. Y por lo tanto preferimos que lo primero esté bien claro, avance en su tramitación antes de empezar los segundos. Ahora hay que decir que el proyecto de reforma de impuesto a la renta no es solo aumento de impuestos, y eso, por ejemplo, ayer el presidente de la Cámara de la Construcción decía nosotros no podemos tolerar más aumentos de impuestos. Efectivamente, el proyecto de reforma de impuesto a la renta no aumenta los impuestos a las empresas, al contrario, reduce la tasa. Eso le preguntaré cuánto. Va a proponer reducir la tasa del impuesto de primera categoría. Además, aumenta el de las personas. Un régimen para las pymes, incluye beneficios para la clase media, o sea, todas son cosas que bajan la garantía. Baja la garantía. Hasta ahí llegamos. Bájala, escuchaste garantía. Yo escuché garantía, pero no, bájala.
Bájala. Sí, bueno, sin duda se está desplazando. El ministro, se entiende, ¿no? va viajando al Valparaíso. Ayer ya teníamos también problemas con la comunicación. Hay puntos ciegos en la ruta. Es una 68. Constante, sí. Va a un evento que tiene que ver con el aniversario de la Escuela de Negocios de la Fundación Adolfo Ibáñez, hoy Universidad Adolfo Ibáñez, que vamos a retomar en Recreo. A ver si podemos retomar con el ministro, porque en la modificación tributaria, que es un tema bien sensible, se estaba refiriendo en particular, porque ayer en la reunión que tuvo en la ceremonia de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña. Claro, el presidente de la Cámara le dijo que no había espacio para tolerar alzas de impuestos, que la situación no está en ese contexto, y el ministro así lo acaba de explicar. Pero nos va a contar de qué estaba hablando. Ministro, ahí sí retomamos. Usted está hablando en la modificación tributaria respecto a la primera categoría. Sí, el impuesto de primera categoría, en realidad lo que está propuesto es una reducción del impuesto de primera categoría, no un aumento. ¿No? Claro. ¿De cuánto y cuánto? Perdón, ¿de cuánto y cuándo? Bueno, o sea, eso es parte, digamos, en la propuesta que se llevó a la mesa que se constituyó para este efecto. Se habló de reducirlo de 27 a 25%. ¿Ya? Como sabemos, hay otras propuestas que son más audaces, por así decirlo, como lo que ha planteado la Confederación de la Producción y el Comercio. Ellos al mismo tiempo propusieron una forma de compensar la pérdida de recaudación, así que esos son los temas que vamos a integrar para cuando ingresemos a este proyecto, ¿no? Pero nos vamos a dar un tiempo más para que pueda avanzar el cumplimiento tributario y se pueda discutir en sus propios méritos y no en función de lo que pueda hacer la reforma de renta. Muy bien, pues. Yo quisiera hacer una última pregunta. Sí, por favor. Está toda la discusión sobre qué viene y qué no viene en la cuenta pública en 2 semanas. Y hay mucho lobby, ¿eh? Y está todo el mundo haciendo lobby como loco, tratando de instalar los temas. Líneas de metro. ¿Y ahí cómo se plantea? Sí, que desde el metro hasta el CAE, hasta, qué sé yo, tanto gasto, ¿verdad? Quisiera saber cuál es el marco general en que se va a mover el Ministerio de Hacienda en la cuenta pública. ¿O en este minuto está dedicado a atajar goles o está jugando en el medio campo? Bueno, ¿en qué lugar está jugando? Hay que ser jugador multifuncional en en este periodo. O sea, yo creo que por un lado creo que es muy bueno que hayamos dejado atrás todo este periodo de estabilización de la economía, que finalmente se hayan logrado sus propósitos, porque permite que nos podamos concentrar también en otras cosas, en impulsar el crecimiento futuro, en generar espacio fiscal para las cosas que vemos básicamente para las medidas de carácter social, e impulsar el pacto fiscal. El pacto fiscal es una agenda muy amplia, ¿eh? Yo creo que hace mucho tiempo que no teníamos una agenda tan variada y tan intensa en estos temas de crecimiento, reforma del Estado y espacio fiscal, así que... Pero es verdad que en el CAE usted no... Es verdad que disculpe, ministro, disculpe, es verdad que en la discusión de la eventual condonación del CAE, que es un compromiso de campaña, ¿usted no quiere entrar ahí? ¿Es cierto eso? O sea, eso hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre, así que no es el horizonte en el cual el tema se va a la propuesta útil. En plazos más cortos que... Ministro Mario Marcel, además se va a echar a perder, o se está echando a perder un poquitito la comunicación para no tener que retomarla por tercera o cuarta vez. Le agradecemos mucho esta conversación aquí en Duna esta mañana. Que esté muy bien. La paciencia. Gracias, ministro. Muy bien, le agradezco a usted. No, nada. No pasa nada. Pasa con muchos entrevistados que se mueven a Valparaíso, así que muchas gracias. A esta hora. Vamos a tener que mejorar las antenas de la Ruta 68. Gracias, ministro. Buenos días. Muy bien, muchas gracias a usted y muy buen día a todos los auditores de Radio Duna. Gracias. Chao. Hasta luego. Clínica Alemana en Plaza Gaña, sí. Puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque ahí, en Habitat, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Gemont, fue el único académico de Chile en ser parte de la Corporación Internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unav.cl. Si evita la fuga de ingresos hoy, UPago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. Oye, Nico, con Matías te estábamos esperando para la correcta pronunciación del profesor de la UNAM. Estaba esperando todos estos días que te tocara. Yo hice mis clases. Oye, sí, con clases. Hoy más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl. Y los amigos de GTE nuevamente nos sorprende. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida. El secreto del ingenio es llevar el espíritu de la infancia a las edades mayores, lo que significa que nunca pierdas tu entusiasmo. En Duna, el escritor inglés Aldous Huxley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Gemont. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial. Ya, veamos qué dice. ¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Español. Pues tío, es que no hay otra. Hostia. A por Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado. Y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialidad en logística, área controlada de seguridad y mucho más. Enea. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y está con nosotros John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército y investigador de Athena Lab. John, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Trae material fresco, Consuelo, sí, que nos enviaron ayer a nosotros en PDF, pero lo trae físico, que es esta quinta encuesta, que es de mayo del 24, sobre percepción sobre política exterior y seguridad nacional. Y por lo que estuvimos conversando muy a la pasada, cuando llegó, puede haber cambios, puede haber matices, pero la línea de preocupación que arroja esta encuesta sigue siendo más o menos la misma y creciente. ¿Por qué no nos cuenta, John? Bueno, la encuesta nos dice con mucha evidencia que la principal preocupación de la población en general, la encuesta tiene dos segmentos, población general y expertos. En ambos, en expertos y en población general, 9.5 chilenos estima que el principal problema que tiene Chile es narcotráfico y crimen organizado desbordado. Esa es la principal preocupación. Cuando uno comienza a preguntar por cuáles debieron ser las principales misiones de las Fuerzas Armadas, se produce también que no apuntamos necesariamente a las tradicionales, sino que a las que tienen relación precisamente con la crisis de seguridad que estamos viviendo. Entonces las personas le otorgan un muy alto porcentaje hoy día al control y protección de frontera, entre otras cosas. Entonces, creo que, en definitiva, la encuesta nos dice que la seguridad es el tema hoy día en materia política en el país. Y si no abordamos a tiempo las medidas paliativas para poder enfrentar este problema, yo creo que la crisis se va a continuar agudizando, porque el país lamentablemente tampoco construyó a tiempo una arquitectura de seguridad y un sistema de inteligencia robusto que permita tener mejores posibilidades de éxito para lidiar con los riesgos de amenazas, pero también las oportunidades que presenta el escenario internacional. ¿De qué manera la política exterior, cuando se le pregunta a la población en general, ¿verdad? Y las alternativas se entregan en la encuesta, también sí, no es mención espontánea. Sí. ¿De qué manera la política exterior puede combatir el narcotráfico? Puede ayudar a combatir el narcotráfico, que es la primera opción, sí, que ponen las personas. Bueno, cuando uno combate una amenaza como es el narcotráfico, hay que preguntarse cuál es su naturaleza. Y hoy día la naturaleza de ese fenómeno es transnacional. Y cuando la naturaleza del fenómeno es transnacional, tú requieres respuestas multilaterales. Entonces allí está el papel de la política exterior en articular procesos de cooperación con los países vecinos. Este no es un problema que Chile lo va a solucionar solo. Ni siquiera Estados Unidos puede solucionar problemas graves, si no es mediante la colaboración. Entonces lo que nos están diciendo, oiga, política exterior, preocúpese de proponer acuerdos, preocúpese de generar las condiciones con los países vecinos al menos,
preocúpese de ver cómo las crisis que hay en la región nos pueden impactar menos. Y creo que allí tienen un punto muy importante, digamos, porque, repito nuevamente, cuando las amenazas son de naturaleza transnacional requieren respuestas multilaterales, y esas respuestas son mediante la coordinación y cooperación entre los estados. Perdón, John, me imagino que la visión tradicional de esto es que un potencial enemigo, un potencial conflicto es con un vecino, con un Estado. Sí. Aquí el potencial enemigo o el enemigo presente no es un Estado, es una organización criminal que es superestado, que se maneja por distintos estados, pero además no responde a las variables tradicionales. Usted no va a hacer una reunión, un seminario, una búsqueda de un acuerdo, ni va a firmar un tratado con un cartel de la droga o del crimen organizado. Entonces, qué difícil el interlocutor que no tiene cara. Sí. Cuando me refiero a los tratados y acuerdos, me refiero a los acuerdos de cooperación en materia de información. Yo lo sé. No esperaba que se hicieran acuerdos con carteles del crimen organizado. La dificultad me refiero a poder planificar. Es que, Matías, tú planteas un tema que hoy día tiene plena vigencia en los estudios estratégicos. Hoy día los conflictos no necesariamente son entre estados. Y desde el 2001 en adelante, el 11 de septiembre del 2001, vimos en Estados Unidos cómo Naciones Unidas normó incluso un ataque armado de un ente no estatal como un grupo terrorista. Entonces, hoy día el escenario global en lo que en materia de conflictividad se refiere, evidentemente que incluye grupos no estatales. Por ejemplo, en la guerra ruso-ucraniana está el grupo Wagner. No, pero no es un Estado. No es un Estado, pero son mercenarios que se ponen a las órdenes de un Estado. Claro. O sea, ahora, pero lo que pasa es que uno estaba acostumbrado que en materia de defensa, y quiero entrar al tema de la conscripción, el servicio militar, que yo creo que es fundamental tratarlo sobre todo en estos días, pero uno siempre recordaba el tema de la hipótesis vecinal 3, por ejemplo. Sí, claro. Que era el clásico, ¿no es cierto? Que era tener un conflicto simultáneo con Argentina, Perú y Bolivia. O sea, con todos nuestros vecinos. Con todos los vecinos, y la política de defensa se orientaba en esa dirección. Ha cambiado la lógica. Hoy día entendemos que la hipótesis vecinal 3 es menos probable, aunque nunca, supongo que nunca se descartará, pero el punto pero hoy día están estos nuevos conflictos que distraen fuerzas, que generan presiones, y que sobre todo, no he mirado en detalle la encuesta, pero toda la encuesta que uno ve, se le asigna a las Fuerzas Armadas un rol que las Fuerzas Armadas da la impresión que no quieren o sienten que no pueden tener. No, yo creo que lo relevante aquí es lo siguiente. Es evidente que las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que consagra la Constitución en el artículo 101, defensa de la soberanía, para eso se preparan y entrenan, es cierto. Pero no es menos cierto que son parte esencial de la seguridad nacional. Y entonces, cuando yo tengo un problema, identificar nuevas amenazas que afectan a la seguridad nacional, tengo que estar en condiciones de responder también con todos los instrumentos de poder. Y yo no podría restringirme a no usar el poder militar cuando tengo un problema de tal gravedad que está colocando en jaque el Estado, a la supervivencia del Estado. Ese es el tema de fondo. Y a uno le puede gustar o le puede no gustar, pero el tema en concreto es ese. Tiene que desarrollar capacidades en ese ámbito, porque lo que está en juego, repito, es la supervivencia del Estado. Ahora, eso va mucho más allá de toda la discusión legal sobre las reglas del uso de la fuerza. Claro que sí. Más allá de cuidar la infraestructura crítica. Mucho más profundo. Mucho más profundo, así es. Y por eso que en estos temas uno lo que echa de menos también es que se abra en nuestra sociedad o existe una mejor disposición a estudiar los temas de seguridad. Porque lamentablemente los temas de seguridad no se estudian. Las universidades no abren sus claustros a estudiar con profundidad estas materias, y ese es un tremendo defecto. Si uno va a Europa o revisa las 100 primeras mejores universidades de acuerdo al ranking CONICET, no lo que a mí se me ocurra, encuentra que más de un 80% de todas las universidades lo estudian, y nosotros no tenemos especialistas en nuestro país en ese ámbito. La seguridad es mucho más allá que la seguridad pública. La seguridad va mucho más allá que incluso la defensa militar. La seguridad es parte esencial de la labor de un Estado, así como el desarrollo, y ambas forman parte de un bien común. A esa seguridad me refiero, a la seguridad del Estado, a la seguridad, a la macroseguridad, que en todos lados se denomina seguridad nacional, pero aquí tiene algunas connotaciones a veces distintas. ¿Esto que dice usted, la supervivencia del Estado? ¿Eso se refiere? Claro, exactamente. Estamos conversando con John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre la discusión de las reglas del uso de la fuerza.
Quería aprovechar que tocamos eso antes de conversar de la situación del norte, por supuesto, del soldado, el conscripto, porque también está el asunto de justicia militar o justicia civil, sí, ¿verdad? Y si bien se rechazó ya, pero hay senadores que en el día de ayer de oposición anunciaron que quieren reponer esto en la discusión de las reglas del uso de la fuerza. ¿Usted siente que debieran verse estos temas cuando hay violación de los términos de las reglas del uso de la fuerza por parte de los uniformados? ¿Debiera verse esto en justicia civil o en justicia militar? Bueno, si uno hace un análisis comparado en el mundo de quién juzga a los militares cuando el Estado dispone el uso de la fuerza, se va a encontrar con que la justicia militar es el tribunal específico que aborda ese tipo de problemas. Y los tiene que abordar de una perspectiva judicial, no porque sea un tribunal militar, uno dice que en este ámbito tengo ventajas comparativas. Lo que debe ocurrir es que deben haber tribunales especiales, así como hay tribunales de familia, por ejemplo, en el país. Bueno, hay tribunales militares para el uso de la fuerza, y eso es una excepción en Chile, no es una normalidad en la mayor parte del mundo, para delitos militares. Porque es el Estado el que dispone precisamente el empleo de esos funcionarios en funciones complejas o de normalidad o de estado de excepción constitucional. Entonces, si yo les doy una responsabilidad, tiene que haber determinadas atribuciones y tiene que haber un umbral jurídico que opere allí distinto al de normalidad. Eso es lo que ocurre en todas partes, digamos. Lo que pasa es que aquí está contaminada un poco la discusión por la coyuntura, pero si uno lo analiza fríamente, o sea, por la historia más que por la coyuntura, claro, por la historia del país. No, claro que sí. Por el régimen militar, por lo que eso significó y lo que se consideró que era un triunfo de la democracia, quitarle a la justicia militar todos aquellos temas en los que hubiese civiles involucrados, generalmente como víctimas. Y en el mundo de hoy, por Consuelo, además, no sé, John, si está de acuerdo, la percepción de la ciudadanía es muy importante para darle credibilidad a una institución como la justicia, porque la especialidad, usted me acaba de mencionar la justicia de familia, hay medioambiental, hay económica, pero todo ello es dependiente de la justicia civil. Entonces, para juzgar un militar, ¿da credibilidad a su juicio el que sea dependiente de los órganos militares? Claro, ese tribunal. En la justicia militar, la primera instancia es militar, y ustedes saben que la Corte Marcial está integrada por 5 ministros, los cuales 2 son civiles, y sobre la Corte Marcial está la Corte Suprema, que es plenamente civil. Entonces, la verdad que allí está el imperio. Nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, si vamos a querer seguir con la justicia militar o no, pero la norma es que cuando hay uso de la fuerza en condiciones de excepcionalidad, en todo el mundo surgen 2 umbrales distintos, un umbral jurídico y un umbral del uso de la fuerza que es diferente. Y eso, si no opera de esa forma, creo que va a ser mucho más complejo solucionar el problema de fondo. Porque el problema de fondo está en usar la fuerza, que a nadie le gusta, por cierto, y no es algo agradable cuando tengo que usar la fuerza, pero si yo voy a dar responsabilidades, tengo que tener determinadas atribuciones, y una atribución relevante o importante en el ámbito jurídico. A ver, perdón, eso quiere decir que teme a que si no tienen el respaldo, no se va a actuar con la fuerza, la energía y la profundidad que se requiere en el uso de la fuerza. Claro, porque se va a juzgar con criterios muy distintos a una especificidad que tiene el uso de la fuerza en situaciones excepcionales, y ese es el tema. Es como en la guerra también hay tribunales, digamos, claro, porque hay una excepcionalidad allí importante y específica. Ahora, si queremos modernizar la justicia militar, completamente de acuerdo. Si queremos ponerle estándar, completamente de acuerdo. Pero lo que yo estoy defendiendo es el fondo del tema de si procede o no tener una justicia adecuada para este tipo de fenómenos. Claro, el concepto adecuado podría ser discutible y largo, porque desde la perspectiva de muchos que miramos el tema más desde afuera, lo adecuado es que todos los ciudadanos sean regidos por la misma justicia, y que la justicia específica es porque la especificidad del tribunal de familia, del tribunal económico, etcétera, tiene que ver con una aplicación distinta de la ley. En este caso no estamos hablando de la aplicación distinta de la ley cuando se trata, por ejemplo, como en el caso del conscripto del norte, como eventualmente casos de tortura, por ejemplo, en que salimos de esa norma. Claro, es que ahí la pregunta es cuál es el ámbito. ¿Hay uso de la fuerza militar?
la justicia militar debiera ser para el uso de la fuerza militar. El uso en el empleo de la fuerza militar. O sea, de esa perspectiva, el caso del conscripto debería ser justicia civil. Claro, o sea, es que no son casos de uso de fuerza militar, ¿te das cuenta? Claro. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que separar en esto. ¿Está en crisis el sistema de conscripción, el sistema del servicio militar obligatorio en Chile? Muy buena pregunta. Yo diría que no en crisis, pero ha sido afectado. O sea, lo primero que tendría que decir al respecto es que las Fuerzas Armadas en general y el Ejército en particular, que constituye la mayor cantidad de fuerza, ha visto en el último tiempo ampliado su espectro de misiones, notable, eso lo entendemos todos, pero con un menor presupuesto cada vez y con una menor disponibilidad de personas. Uh-huh. Y es evidente que esa menor disponibilidad de personas tiene varios motivos, pero el hecho concreto es que hoy día tenemos menor conscripción, menos soldados profesionales y tenemos más misiones, o el ejército tiene más misiones, y eso involucra una carga distinta y específica que afecta el buen funcionamiento de cualquier institución. Ahora, creo que dado el sistema y el modelo que nosotros tenemos de servicio militar, no es malo estudiar qué medidas, cómo lo podemos modernizar, cómo lo podemos potenciar, cómo lo podemos reforzar, porque además la demanda hoy día es distinta. El material y la tecnología que se usa en el ejército demanda un soldado conscripto mejor preparado, con otros talentos. O sea, ¿habría que profesionalizar más el ejército? Yo creo que sí, sin duda. Ahora, pero yo entiendo que... ¿Hacia dónde? Claro, pues yo entiendo además que corrígeme si estoy equivocado, pero entiendo que las postulaciones a las instituciones armadas han disminuido. Sí. Y hoy día la cantidad de gente no aceptada es bastante menor que la que era, o sea, si antes era 3-1, creo que hoy día es 5-1. Sí, notoriamente la cantidad. O sea, se aumenta, entonces vamos a aceptar a mucha gente que no habría sido aceptada en condiciones normales. No. Lo que hay que hacer es reclutar la cantidad de gente que se necesita para cumplir la tarea, digamos, porque hoy día estamos bajo ese estándar. Pero sin prestigio a la Fuerza Armada, sin que vuelva a gratificarse socialmente la condición, va a ser muy difícil que nueva gente, eventualmente con título profesional, etcétera, quiera acceder o con capacitación técnica, quiera acceder a las instituciones armadas. Claro que sí, por eso que hay que generar los incentivos. Y yo tengo que generar los incentivos para tener un servicio militar de mejor calidad, porque el servicio militar... Pero siempre conscripción... O eventualmente profesionalizar del todo a las Fuerzas Armadas. No, yo creo que hay que mantener la conscripción. Mire, los ejemplos siempre es bueno ir a la parte comparada. De partida, este es un problema que está viviendo el mundo completo. Me tocó el año pasado conversar con el comandante en jefe australiano y conversamos este mismo tema. Me decía, mira, la principal preocupación que yo tengo como comandante en jefe australiano es la retención del talento. Ese es un problema hoy día a nivel global. De las empresas, todo el mundo. No, sí, pero en particular en los ejércitos hoy día. Hoy día en particular en los ejércitos de Europa y de Latinoamérica la retención del talento, y ese es un fenómeno. ¿Por qué? Porque además hay menor disponibilidad, y no es ningún secreto que Chile va a paso acelerado una población mucho más envejecida que el hecho concreto que va a significar que vamos a tener menor disponibilidad de reclutar. ¿Y por qué hay más demanda por seguridad en el mundo civil? Y porque hay más demanda por seguridad también. O sea, la capacitación hoy día tiene mercado, digamos. Claro, pero la pregunta es, ¿vamos a seguir manteniendo el servicio militar como lo tenemos hoy día o lo vamos a modernizar para hacerlo más eficiente? Aquí no se trata necesariamente de mayor masa gente, siempre es necesario, sin duda, pero se trata de tener una mejor calidad profesional, tanto de soldados como de personal técnico y profesional. ¿Pero es razonable mandar a un conscripto con armamento de guerra Cañete? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las alternativas? Tendríamos que tener un ejército plenamente profesional. Claro, ¿ven un riesgo? Eso fue lo que pasó en La Serena. Claro, para el estallido. Claro. Por eso que ahí lo que hay que tener siempre, y esas son cosas que se pueden prever, es cierta capacidad entrenada permanentemente, porque hoy día el sistema está dado que el soldado entra, cumple un ciclo y sale, un ciclo de un año. Entonces depende cuando sea la crisis, yo tengo el soldado entrenado o no entrenado, ¿te das cuenta? En general, ¿es normal tratarlos así de mal? Aparte de toda la situación del trote y las circunstancias, pero lo que hemos leído de los malos tratos verbales, cosas... Que a mí como civil me parecen completamente inaceptables, pero quizás soy muy suave. A mí también me parecen completamente inaceptables, porque yo en mis 40 años en el ejército jamás fue aceptado el maltrato de esa forma, y ese maltrato, si ocurre de esa forma, es una falta, y si no un delito, dependiendo del tipo de maltrato. Yo creo que en eso quiero ser bien claro. Aquí la gente... O sea, todo lo que deriva en la situación de la muerte de Franco Vargas...
aparte de eso, si es que no hubiese ocurrido esa desgracia, obviamente, Sí. y ese probable delito, pero tratar de esos malos tratos verbales, ¿eso es algo que siempre sucede? No hay, o sea, no deben haber maltratos verbales, y lo que aquí hay no es una profesión donde el menos antiguo tenga que ser sometido a un vejamen ni de palabra ni físico. En lo absoluto eso está prohibido, y es responsabilidad del mando y de toda la línea de mando asegurarse que eso no ocurra. Ahora, podemos decir, no, siempre van a ocurrir circunstancias, pero cuando ocurren esas circunstancias se aplica la disciplina militar, y la disciplina militar se tiene que encargar de ejercer las sanciones que correspondan con rigor cada vez que un soldado sea maltratado. Eso es así. Ahora, hay un tema cultural también, y hay personas que no asimilan y pueden no asimilar esto. Pero bueno, si caen en ese tipo de conducta, tienen que recibir todo el peso de la sanción disciplinaria, porque el Ejército de Chile no fomenta ese tipo de conducta. John Griffith, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, hoy día investigador de Athena Lab, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por las preguntas. Gracias, John. Buenos días. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.